Amigos de La Quinta Pata, a mí no me cabe la menor duda de que el invitado que tenemos hoy sentado aquí, no lo pongas, José, todavía, no lo pongas, es uno de los invitados que despierta muchos sentimientos encontrados en la población dominicana. Y cuando hablo de sentimientos encontrados, hablo de, sí, amor y odio. Y es el nieto o el hijo de Angelita Trujillo. Angelita Trujillo, en todos los libros de historia que ustedes se van a encontrar, la van a identificar como la hija favorita de Rafael Leonidas Trujillo. Aquí tenemos a el señor José Luis o Luis José Ramfis Rafael Domínguez. Encantado, José, mucho gusto. Me gustó esa introducción. Ajá. Bien, hay que decir, Ramfis, que no preparamos preguntas, no te enviamos preguntas, ¿verdad? Jamás. Okay. No me gusta. Me gusta ser espontáneo. Bien. Hay muchos temas de qué hablar. Vamos a hablar los temas que están despertando más interés a la población dominicana. Ahí tenemos el jet set, todo lo que ha ocurrido con eso, el tema haitiano, por supuesto. Hay un tema que quisiera también tratar contigo, el tema de Jochi Gómez, ¿no? Tema de Trump. Pero antes de eso, Ramfis, yo te quiero preguntar, mira, porque esto no lo sabe mucha gente, o sea, tu nombre, ¿no? O tus nombres, son varios. Y faltan dos más. Y faltan dos. Faltan dos más. Yo acabo de leer Luis José Ramfis Rafael Domínguez. Aquí yo puedo notar, ¿no? Una emotividad por tu familia, ¿no? Es decir, Ramfis, el hijo de Trujillo Ramfis. Correcto. Bien. Rafael, por mi abuelo Rafael, claro. ¿No? Y por supuesto Luis José. Por mi padre. Por tu padre. Así es. Es decir, para la historia familiar la recoge tus nombres allí. Y los dos que faltan, que son Francisco Miguel, también, que van después del Ramfis Rafael, por mi bisabuelo y tatarabuelo por parte de mi abuela materna también. Bien. Fueron nombres, incluso hay una confusión y es bueno que lo traiga a colación, José, porque la gente dice, ¿por qué no te dicen Luis José? Bueno, sí. Yo tengo un hermano mayor que se llama Luis José. Ese es mi hermano Luis José. Cuando mi mamá estaba en estado mío, tío Ramfis muere el 28 de diciembre, es decir, 5 meses antes de mi nacimiento, pero yo soy el primogénito de mi padre. Entonces hicieron un trato. En el acta de nacimiento deciden que van a poner el Luis José adelante para conmemorar que yo soy el hijo de mi padre. Claro. Pero que todo el mundo me conociera como Ramfis. Entonces, yo no me identifico con el Luis José. A mí me pueden decir Luis José en la calle y yo no respondo porque para mí Luis José es mi hermano mayor. Yo siempre me he identificado como Ramfis. Incluso mi madre de chiquito me dice Ramfito. Entonces, por eso la gente, ¿por qué tú no dices Luis José? No, yo no uso Luis José porque no es el nombre que me dieron. Fue un trato que hicieron. Entonces, mi mamá dijo, no, ese es Ramfis. Entonces, yo me llamo Ramfis. ¿Y por qué la gente te identifica como Ramfis Trujillo y no Ramfis Domínguez? La gente aquí... ¿Es algo que tú lo promovías o la gente espontáneamente? Para nada, espontáneamente. Cuéntame. Incluso mi papá se queja. Yo quiero muchísimo a mi papá. Y el Domínguez es un nombre muy importante también aquí en el país. O sea, nosotros somos primos de Santiago Rodríguez por ese lado, del gran libertador, de Grullón, perdón, de Juan Isidro Jiménez, claro, Grullón, presidente también. Hipólito, primo hermano de mi papá. Entonces, hay mucha familiaridad con el Domínguez. Jamás voy a rehusarme a ese apellido, pero como le dijo mi papá un día que se le quejó al propio Hipólito, él le dice, ven acá, pero es que todo el mundo me le quita el Domínguez. Y yo me río. Hipólito le dice, pero tú no te querías casar con una Trujillo, ahí que tú crees. Es el apellido que pesa, pero yo jamás en la vida, siempre, incluso desde pequeño, en España usan los dos apellidos, Domínguez Trujillo. Yo siempre he usado los dos apellidos. En mis licencias, en todos mis documentos está Domínguez Trujillo como los apellidos míos, pero siempre, yo orgullosamente de los dos apellidos. Muy bien. Ramfis, se ha escrito bastante de la era de Trujillo, ¿no? Y teniéndote aquí al frente, estoy seguro de que tú tienes información muy privilegiada, ¿no? Los últimos documentos supuestamente desclasificados donde hablan del asunto trágico de las hermanas Mirabal
y donde se menciona a Inver Barrera como el autor intelectual de este hecho y que no solamente la misión era lo que pasó, hacerle daño a las Mirabal, sino también hacerle daño a tu abuelo. Eso es una teoría que se había estado comentando hace algunos años, entrando a revisiones históricas, pero era una teoría de conspiranoica, ¿no? Entonces esto sale ahora y tú, ¿qué información tú nos puedes dar ahora desde tu posición privilegiada? Porque estamos hablando de el hombre que le pusieron el nombre de Ramfi y el nombre de Rafael y el nieto de la hija favorita de Trujillo. ¿Tú puedes hablar de eso? Absolutamente. Vamos Mira, a ver. todas esas informaciones que están saliendo ahora están corroborando lo que mi mamá escribió en su libro. Vamos a ver. En su libro que salió en el 2011, que se llama Trujillo, mi padre, mis memorias. Yo tuve el privilegio de poder trabajar en mi madre o con mi madre en ese libro, y parte del proceso de investigativo que a mí me tocó fue el capítulo de las hermanas Mirabal, donde faltan documentos aún, y nosotros, por las relaciones que tenemos con el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, estamos pidiéndole la desclasificación completa y absoluta de todos los documentos de las hermanas Mirabal. Por ejemplo, hay un documento que no se ha publicado todavía, que es del 2 de noviembre, entre Plato Cox, el agente de la CIA, Luis Jamía Matió, Antonio Inver Barrera, donde le dicen claramente que el gobierno norteamericano no se podrá involucrar en ningún movimiento adverso al régimen hasta bien no producirse un acontecimiento desestabilizador, preparando el camino para que los disidentes hicieran algo que hiciera retumbar el gobierno, para luego entonces ya los norteamericanos involucrarse directamente. Ahí se produce otro documento después de la muerte de las hermanas Mirabal, el 23 de diciembre de ese mismo año, donde el gobierno norteamericano aprueba la suplantación de Trujillo con Pupo Román Fernández, a la sazón secretario de las Fuerzas Armadas, sí, luego de la desaparición física de Trujillo. Eso dicen los documentos. Pero ahí tenemos el testimonio incluso del listín diario de Miriam Morales, que fue catorcista, antitrujillista, que dice que ella fue la última en ver a las hermanas Mirabal, y dice que cuando ellas salieron de su casa las seguía o las perseguía un alto oficial militar, que es nada más y nada menos que Antonio Inver Barrera. Ahí está el juicio de las hermanas Mirabal, que si ustedes van incluso al Archivo General de la Nación, la transcripción del juicio no aparece. ¿Por qué? Porque lo hicieron desaparecer, porque en esa transcripción, que yo la tengo, porque nos lo dio un pariente justamente de la familia, que es el abogado Ramón Pina Acevedo, murió, fallecido, sí, padre de Ramón Pina Toribio, que también es familia de nosotros. En ese transcrito hablan del sombrero que dejaron en el lugar de los hechos con las iniciales AI, que eso hizo retumbar el país. Yo tengo eso por escrito en esos documentos. O sea, no hay ninguna sola información, ningún dato que señale a Trujillo como el culpable de esa muerte. Pero, sin embargo, todas las informaciones que estamos viendo señalan a Antonio Inver Barrera como parte de ese grupo de disidentes. Empezando por el hecho de que en ningún gobierno o en ningún de los años del gobierno de Trujillo se ve el daño a una mujer simplemente por política. No lo había. Incluso jamás le han podido indilgar nada. Hubo un crimen horrendo que fue al principio o antes de haber asumido la toma de posesión el gobierno, el 17 de agosto de 1930, que fue la mujer de Martínez Reina, sí, que estaba en estado, pero que eso fue el general Estrella, al final de cuentas, que salió culpable de ese episodio y asumió su responsabilidad. Entonces, hay todos los datos habido y por haber que señalan a la disidencia, a los grupos de disidentes, y no a Trujillo como parte de ese hecho. Entonces, ahí están saliendo otros documentos ahora, en los próximos meses, que van a seguir afianzando la versión que publicó mi madre en su libro. Es decir, que entonces el hecho de las hermanas Mirabal se puede decir que fue planeado, ejecutado para darle la razón, claro, el motivo o la justificación a Estados Unidos de aprovecharse de la indignación que eso pudo haber causado en ese momento. A nivel nacional y sí, global. Exacto, para ya brindarle el apoyo totalmente a los conspiradores. Eso fue totalmente lo que nosotros hemos dicho desde el primer momento, porque ellos necesitaban algo para
generar ese repudio al régimen de Trujillo, porque aquí, pese a lo que dice la gente, había un nivel muy alto de satisfacción. Aquí había una disidencia política, no se puede decir que no. Era una dictadura. Se pueden señalar muchos errores del régimen de Trujillo, pero la realidad es que había colectivamente bienestar económico. Aquí era un país fructífero, era un país que se reconocía y se respetaba a nivel mundial. No requeríamos visa ni para viajar a los Estados Unidos, ni a Europa, ni a muchísimos países. Se desarrolló el territorio nacional, muchas luces, y si ustedes recorren el campo y hablan con los campesinos, el dominicano de a pie, estamos hablando completamente fuera de la ciudad. Una de las cosas que a mí más me impactó cuando empecé a hacer esos recorridos es que la gente me decía, aquí han habido 2 presidentes que trabajaron con el campo y nos ayudaron a nosotros, Trujillo y Balaguer. Los demás ninguno han servido. Y eso es algo que es reincidente cuando usted viaja y tiene el contacto con el pueblo llano. Eso es lo que le va a decir la gente. Entonces, aquí había un alto nivel de aprobación y necesitaban desmontar eso. Pero más allá de eso, podemos hablar de cuál era el afán de Trujillo en ese momento, en el 1960. Uno de los más graves errores, mi opinión personal, fue el atentado en contra de Rómulo Betancourt, que se produjo en junio de 1960. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha dicho mucho, se ha dicho que fue por una mujer. No, ¿Qué mira, fue lo que pasó? La realidad es que Rómulo Betancourt era comunista. Rómulo Betancourt en sus inicios era parte del grupo de Juan José Arévalo, sí, claro. De Fidel Castro, de todo ese grupo que lo que venía era tramando para ver cómo el comunismo podía afianzarse de diversos países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala, Cuba, Venezuela. Al final él cambia de parecer, evidentemente, cuando llega al poder y se convierte en el padre de la democracia en Venezuela, según todos los recuentos históricos, y hay que reconocerlo como tal. Pero desde el 1947, con Cayo Confite, él venía tramando, participando en esta componenda para acabar con el régimen de Trujillo. En el 49 Luperón también. Incluso el de 47, que casi se produjo algo sumamente exitoso en contra del régimen para derrocarlo. Quien le salva de ese episodio fue justamente el secretario de Deportes del gobierno de Priso Carrá. Perdón, de Priso Carrá no, en ese momento era... ahora me deporte, bueno, imagínate, no importa. Son tantos nombres, pero bueno, el presidente de Cuba que estaba envuelto en ese complot. Perdón, el presidente de Cuba, Batista, dices. No, porque fue antes de Batista. Estamos hablando antes de Batista. Sí. Fue el que vino después de Pío Socarrá, pero no recuerdo ahora mismo el nombre de él, ya me vendrá a la mente. Es que son tantos datos históricos. No te preocupes, entonces, por medio de una negociación con el gobierno norteamericano, con varios senadores, ellos dijeron, no, paren eso. Y fue el secretario de Deporte, o el ministro de Deporte de Cuba, que desmanteló ese operativo porque estaban ya listos. Entonces, al final de cuentas, Johnny Abe, que fue para mí el ente más sanguinario del régimen, que digo yo, fue terriblemente malo, es que va a donde Trujillo y le dije, yo le resuelvo eso. Porque Luis Rafael Trujillo, el hermano de Trujillo, lo había conocido en México cuando se casó o empezó el romance con la alemana, que ahora tampoco me viene el nombre a la mente, que fue esposa después de Johnny Abe. Llegan, la Lupe se llamaba, la Lupe, y llega aquí y le dice a Trujillo, yo le resuelvo el tema de Rómulo Betancourt. Y él fue que organizó todo ese operativo que fracasó al final de cuentas, le quemó las manos a Rómulo Betancourt en un episodio interesante cuando él había salido anteriormente a decir, si a estas manos le han puesto dinero, si se le han puesto a dinero malversado, que se me quemen las manos. Y eso fue un episodio interesantísimo. Sí. En Venezuela es una anécdota eterna. Eterna. Sí. Entonces, ahí se produce ese terrible episodio. ¿Qué pasa? Que la OEA en agosto de ese mismo año le aplica sanciones a la República Dominicana. Y para eso, entonces Trujillo, ¿qué hace? Empieza a negociar, a pagar dinero para el cabildeo en el gobierno norteamericano para empezar a limpiar su imagen. Él quería limpiar su imagen con los norteamericanos y dentro del mundo también para poder seguir. Entonces, jamás en la vida, en ese momento, se iba a meter en un atentado en contra de 3 mujeres. Sí, esa fórmula es bastante conocida. Esa fórmula, sí. Y lo siguen haciendo. Una de las más recientes fue la fórmula 2002, 2003, golpe de Estado a Hugo Chávez, donde francotiradores dispararon a los manifestantes de ambas facciones y
se demostró de que esos francotiradores no eran del gobierno, sino que estaban buscando esa justificación para poder ya publicar el video que las Fuerzas Armadas que estaban conspirando contra Chávez, ya habían grabado. Así es. Ya habían grabado antes de las muertes, Sí, ya tenían sí. los números de muertes. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Eso se comprobó, todo eso se comprobó. Entonces es una fórmula bastante desgastada que a mí, pues, no descarto. Pero a mí lo que me queda duda es que conociendo el carácter de Trujillo, que eso nadie lo puede negar. No, claro, sin ¿no? lugar a duda. Él sabiendo que le hicieron esta operación, él se iba a quedar tranquilo. ¿Cómo se quedó? Explícame eso. ¿Qué pasó en la familia? ¿Cómo se discutió eso? Estoy totalmente de acuerdo. Ahí quien mete la mano, lamentablemente, fue Negro Trujillo, su hermano. Héctor, bienvenido Trujillo. Porque lo que surge es que Román Fernández estaba casado con una sobrina de Trujillo, es decir, con una hija de su hermana Marina, que era, para fines de aclaración, Marina era la hermana más pesada, de más autoridad en la familia, y la hija de ella estaba casada con Román Fernández. Lo que surge es que Negro Trujillo metió la pata, y hay que decirlo así porque él manda a abrir una investigación. ¿Y qué le dice Negro Trujillo? Le dice, Chapa, pero ven acá. Él pensaba que te estaba haciendo un favor eliminándote a estas muchachas comunistas, porque eran muchachas que tenían su activismo político claro. También, y hay que reconocerlo. Claro. Entonces, él le dice, él lo pensaba, ¿cómo tú lo vas a castigar si él lo que pensaba que te estaba haciendo un favor? Entonces, él en ese momento dice, cónchole, tú no le puedes hacer eso a Marina. ¿Cómo tú le vas a meter preso a Román Fernández? Y si te lo metes preso a Román Fernández, entonces, ¿qué tú vas a hacer con los demás? Entonces, ahí él dice, cónchole, sí. Y le dije, y acuérdate que tú eres un dictador, tú eres un líder omnipotente aquí. Si eso sale a la luz, que tú no tuviste que ver en eso, entonces te vas a ver débil. Ten cuidado con eso. Y ahí entonces él decide no hacer nada en ese capítulo, que para mí fue un error y tengo que reconocerlo. Pero de igual forma, Negro Trujillo fue culpable de varios errores del régimen y hay que reconocerlo igual. Porque cuando le llevan la famosa tirilla donde el general García Urbáez le dice, estos son los que están conspirando contra Trujillo, Negro Trujillo era compadre de Juan Tomás Díaz. Y él le dice a mi abuelo Chapa, olvídate de eso, Juan Tomás. No, olvídate. Ellos se juntaban todos los fines de semana en su finca. Comete un segundo error. Tercer error, cuando Trujillo quiere cambiar como secretario de la Fuerza Armada a Román Fernández y poner una persona de la confianza de Ramfi Trujillo, que fue Pirulo. Sí. Perdón, Pirulo no, discúlpame, Tunti Sánchez. Vuelvo y repito, señores, que son muchos nombres. Cuando quiere poner a Tunti Sánchez, Negro Trujillo vuelve y le dice, jefe, pero tú no le puedes hacer eso a Marina. ¿Cómo tú le vas a quitar a Pupo y ponerle a Tunti Sánchez? 3 errores garrafales que cometió Negro Trujillo en la postrimería del régimen, que le hizo mucho daño. Y por eso yo siempre he dicho y lo mantengo, que fue una de las figuras que más daño le hizo al régimen de Trujillo, de su familia. Ramfi, ya para pasar a los temas nacionales, uno o dos libros que quieras recomendar sobre la era de Trujillo, pero obviamente libros que tengan una visión, ¿verdad? No tan polarizada. Mira, hay muchos libros. Vamos a ver. Obviamente, el libro de mi madre no puedo dejar de recomendarlo porque es un libro que tiene un gran peso histórico y sobre todo desde el punto de vista porque es algo que se ha tratado de tergiversar aquí. Mis hijas, yo tengo 3 hijas que adoro, o sea, son mi vida. Tengo una ahijada también que es como mi 4ª hija que la adoro también, pero ninguna de ellas tiene incidencia en la política. Mis hijas no saben que yo estoy aquí haciendo esta entrevista. Mi madre era igual, era una persona hija de mi abuelo que no vivió las intríngulis de la política y cuando cae el régimen ella se dedica a investigar y a hablar con personas que vivieron esos momentos, grandes figuras, que yo hice lo mismo durante los años de mi juventud porque siempre me llamaba. Entonces, nos ofrece una visión clara y diáfana, pero sustentada en datos fidedignos que estamos viendo ahora con la corroboración con los datos de la CIA. De modo que ese libro no lo puedo dejar de recomendar, que es Trujillo, mi padre, en mis memorias de mi señora madre, que en paz descanse. Un libro que es poco conocido aquí, que ofrece una visión amplia, y no recuerdo el autor, me lo van a tener que perdonar. Disculpa, también. Antes de eso, Sí, no. el libro de Angelita
se distribuye normalmente aquí? Bueno, está prohibido porque estos grupos, en vez de sentarse a dialogar, en vez de sentarse, que yo le invité a varios debates, lo que hicieron que manipularon unas jueces irresponsables, Katia Gómez, no recuerdo el segundo apellido de ella, que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia, una vergüenza para este país, en contra del artículo 49 de la Constitución, que garantiza la libre expresión de cada ciudadano dominicano. Pero nosotros, el libro se está vendiendo en Amazon. Ahora se agotó después de la muerte de mi madre. Estamos ahora haciendo una reedición que va a salir en las próximas semanas también. Es decir, que por ley ese libro tú no lo puedes comprar en Cuesta, por ejemplo. No te lo van a vender. No te lo van a vender, pero lo puedes comprar en Amazon. El único de los... Mira, aquí hay, a lo largo de la historia podemos ver los libros más importantes que luego de su prohibición asumen una trascendencia sin igual. Y yo creo que ahora el libro de mi madre le va a pasar lo mismo. Porque si vemos el libro de Jean-Jacques Rousseau, del derecho del hombre, fue prohibido en su momento. Claro. Entonces, luego de eso la gente dijeron, pero espérate, el hombre te tenía razón. Incluso uno de los libros de economía más importantes, que fue de Adams, también lo prohibieron en su momento, La riqueza del hombre. Entonces, libros que en su momento lo prohibieron por una reticencia a aceptar una nueva modalidad o nuevas informaciones, lo prohíben y al final resulta ser que son libros trascendentes. Creo que el libro de mi madre va a ser igual. No, claro, y además esa medida es una guerra moral. Es decir, si te comportas como el enemigo, claro, tú eres el enemigo. Claro. Estás prohibiendo algo, o sea, es algo que no tiene sentido. Y esa es la hipocresía. En una época de la dictadura donde estaban prohibidas muchas cosas. Absolutamente. Y entonces tú prohíbes un libro en esta época. Y lo más cómico es, José, que a mí me han querido aplicar el mismo mecanismo represivo del régimen. Sí, yo he criticado mucho eso. Porque realmente, incluso aquí, ayer estuve yo con el presidente de la Junta y parte de ese proceso, él sabe lo tedioso, lo arduo que fue para nosotros y lo que nos tuvimos que fajar. Pero señores, estos grupos que reclaman que son antitrujillistas se opusieron cuando reconocieron el partido nuestro, cuando yo siempre he dicho, esto no es un partido trujillista, es un partido del nieto de Trujillo, que es completamente diferente, que dentro del marco de su ideología política tiene claro y contundente lo que tiene que hacer para la República Dominicana, pero para afianzar la democracia en el país. Sin embargo, la gente lo llamaban a la Junta a decir, eso no puede ser, es una aberración, es una afrenta, pero ahora están saliendo datos fidedignos. Incluso el tema de la violación de la esposa del doctor Robert Reed Cabral, que viene documentado en documentos de la CIA. Ahora ellos dicen, porque no le conviene, que los documentos de la CIA mienten. Y dicen, eso fue un agente del SIM. ¿Pero quién fue ese agente del SIM? Clodoveo Ortiz González. ¿Hermano de quién? Milagros Ortiz Bosch. ¿Y por qué ella no habla? Wow. Silencio sepulcral. Wow. Porque ese afán de vilipendiar el apellido de Trujillo nace por las familias hoy honorables que se quedaron con todo lo que se robaron de Trujillo. Vamos a eso. Ahora, ¿cómo está tu estatus legal en el asunto de si puedes o no ser candidato a la presidencia? Mira, cuéntanos. Yo me gusta hablar y te lo voy a corroborar fuera del aire porque a mí me gusta hablar con pruebas fehacientes de todo lo que yo digo. Nosotros, cuando vimos el afán, porque vamos a estar claros, cuando yo presenté la documentación para regularizar mi asentamiento como dominicano, porque yo tengo pasaporte dominicano desde que yo nací. O sea, mi mamá se afanó por siempre ir a sacar el pasaporte nuestro. Desde los 4 meses de nacido yo tuve pasaporte dominicano. Pero llegué aquí y no, tú no eres dominicano. Tú no eres dominicano, pese que en el pasaporte dice claramente que fue por mis padres que yo soy dominicano, lo tiene mano escrito en mis pasaportes. Yo llegué aquí, no, tiene que hacer la documentación. Digo, perfecto. Pues ahí, ¿qué pasó? Me engavetaron ese proceso que duró engavetado 7 años. Tuve que fajarme con la Junta para lograr que me dieran ya por fin legalmente el estatus. Lo logramos, eso se depositó en el 2007, me lo entregaron en mayo del 2016. En mayo, estamos hablando de un proceso que era el acta de nacimiento de mi papá, de mi mamá, un documento más y ya, y lo tuvieron engavetado. Y quien estuvo encabezando la Junta le dijo a un empresario allá en Nueva York, porque ya estamos envueltos en temas políticos desde el 2012, 2013, ese hombre nunca va a ser presidente de este país y tampoco va a tener la nacionalidad norteamericana.
dominicana, perdón, porque él fue que se encargó de engavetarlo. Entonces sale en mayo del 2016, cuando ya yo veo el mecanismo, ahí yo renuncio el 8 de junio del 2016 a la nacionalidad norteamericana. Documento que te voy a enseñar cuando terminemos del aire, y tú podrás después decir sí o no. Pero yo tengo el documento ahí que nosotros lo vamos a depositar en el Tribunal Superior Electoral ahora. Y quiero aclarar. O sea, actualmente ya usted no tiene pasaporte estadounidense. No, ahora nosotros tenemos un acuerdo directo con el gobierno norteamericano que nos permitió renunciar a la nacionalidad norteamericana. Sí. Eso fue lo que nosotros hicimos en el 2016 para nosotros poder ya cumplir constitucionalmente con todos los requisitos que establece la Constitución. Pero quiero que me permitas aclarar algo, porque hay mucha gente que dice, él sabía que no podía ser candidato. Nosotros tenemos pleno derecho de ley desde siempre aspirar a la candidatura presidencial, y no solo porque aquí han habido presidentes incluso con doble nacionalidad, sino porque nosotros fuimos víctimas de un proceso ilegal y arbitrario que fue el destierro a mi familia, y eso nos concede derecho internacional que desde siempre, porque yo nací en los Estados Unidos, no porque yo quise. Porque si mi mamá hubiese querido abandonar el país y olvidarse de todo, pues a mí me hubiese enseñado el inglés, el francés y uno de los otros idiomas que hablo, y no hacer un enfoque principal en que yo hablara el español y que yo conociese todo lo que fuera de República Dominicana. A mí me criaron como dominicano de pura cepa. Pero ese fue el deseo de ella. Pero las circunstancias eran diferentes, no me permitieron nacer aquí. Eso es completamente ilegal porque las leyes internacionales te dicen que a nadie se puede dejar en condición de apatridia. Pero a nosotros nos dejaron en condición de apatridia y tuvimos que acudir a, primero, el generalísimo Franco de España, que acogió a la familia nuestra, porque hay que decirlo así, se portó muy bien con la familia nuestra. Y después de eso, entonces, los Estados Unidos, que le dieron albergue a toda mi familia en el 1966. Entonces, nosotros sí estábamos en condición de apatridia cuando ya ellos quedan desterrados y se le arrebata la voluntad de mi madre de que yo y todos sus hijos naciéramos aquí en la República Dominicana. O sea, hay derechos de más desde siempre de nosotros haber sido candidato presidencial, pero aquí lo único que se ha dicho de Ramfi coge chele, Ramfi lo que anda buscando cuarto. Y nosotros no va a haber una sola persona que pueda decir con pruebas fehacientes, mira, yo le di dinero a Ramfi. Yo dije, Danilo Medina nosotros nos ofreció $6 millones, nos rehusamos. Luis Abinader me ofreció 3 ministerios, entre ellos Relaciones Exteriores. Al primero que le ofreció la Relación Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue a este que está sentado aquí, el mismo día que a mí me rechazan la candidatura en el 2020. Wow, pero eso es totalmente opuesto al canciller que tenemos, la visión que tiene el canciller que tenemos ahora. Totalmente, pero él buscando el apoyo nuestro, porque hay que acordarse que en ese momento nosotros estamos marcando 18 o 19% en las encuestas. Después que dije que no, entonces me ofrecieron 50,000 cargos para la gente nuestra. Y yo le dije que no, eso fue en mi casa que me fueron a ver. Y yo le dije que no. Ramfi no ha cogido un peso, y producto de esos rumores que Ramfi lo único que busca dinero, a mí me sometieron a una investigación de la FBI durante 3 años y medio, donde a mí me hicieron una radiografía de mis finanzas, donde se pudieron percatar, gracias a Dios, que la mayoría de los recursos para la campaña nosotros lo habíamos puesto desde nuestro peculio personal, de mis negocios, que yo tengo desde los 19 años formando empresas, trabajando en la formación de diferentes empresas con altibajo, porque eso es parte de los quehaceres de negocio. Pero yo no he cogido un solo peso, pero eso es lo que dicen la gente. Me han querido desarticular el proyecto sobre la base de que se robó 5 millones del BNB, 5 millones de dinero de campaña. Es el invento con Ramfi, pero nadie ha podido señalar un solo peso ni corroborar. No, que eso salió al PLD, salió al PRM, cogió cuarto, le dieron cuarto. A nosotros nadie nos ha dado un solo peso, y el sacrificio que nosotros hemos hecho en este proyecto ha sido algo que solamente, como dice el dicho, nadie conoce el corazón de la oyama como el cuchillo. Lo conocen los que andan conmigo, los que han sido parte, han visto el sufrimiento y las dificultades, la penuria que hemos tenido que pasar para echar este proyecto hacia adelante. Muy bien. No quiero pasar al tema nacional sin que recomiendes el libro. El segundo libro. Porque el de tu madre, que es muy necesario leerlo.
pero una visión un poquito más Mira, el nombre del autor no lo recuerdo, pero es un autor español muy bueno español. Okay. que se llama Cara y Cruz, Trujillo, Cara y Cruz de su dictadura. Oh, muy bien. No sé si aparece por ahí, pero es un libro que leí yo de muy pequeño que me ofreció una visión muy clara, muy diáfana, porque, señores, hay que reconocer. Bueno, hay otro libro que voy a recomendar aquí, que es un libro que hizo un norteamericano en el 1936. Es un libro en inglés que se llama Trujillo and His Works. Trujillo y su obra. Creo que está solamente en inglés y lo escribió un nombre de apellido Dussault, Dussault, que ahí habla de todo lo que se hizo del 1930 al 1936. Incluso señala en ese libro el alto nivel de corrupción que existía en el gobierno de Horacio Vázquez, donde las carreteras se construían a 21,000 tantos dólares por kilómetro, y que dice que cuando Trujillo empezó a construir lo hacía por 6,000 y pico de dólares el kilómetro. En ese libro es donde se destaca una figura de un ingeniero o un arquitecto que Trujillo utilizó mucho. Él habla de Benítez Risach, porque en los primeros 3 años fue que se empezó Punto Caucedo, muy importante, y ahí lo traen de Puerto Rico, una eminencia, una figura sumamente importante en el régimen de Trujillo. Que no es muy reseñado en los libros que leemos aquí, la figura de ese ingeniero. No, es que vinieron muchos ingenieros, porque podemos hablar también del constructor del Palacio Nacional, que fue el famoso Guido de Alessandro, Sí. y grandes figuras que vinieron aquí al país atraídos por Trujillo para desarrollar, porque si hay algo que nadie puede desmentir, es que Trujillo trató de buscar lo mejor de lo mejor, incluso en materia económica, cuando aquí en un país donde estábamos sumergidos en una deuda extraordinaria, Trujillo se apoyó en 3 figuras importantes para la reconstrucción de la economía. El primero fue el padre de la economía alemana en el gobierno de Adolf Hitler. Y para que estemos claros, porque la gente va a decir, no, que Hitler tal cosa. No estamos apoyando el gobierno de Hitler, pero la recuperación económica en Alemania bajo Hitler en los primeros años fue nada menos que milagroso. Y eso tampoco lo podemos dejar a un lado. Y sin precedentes, yo creo. Sin precedentes. Y quien le recuperó la economía a Hitler se llamaba Hjalmar Schacht, un gran economista alemán, y Hjalmar Schacht estuvo aquí en el país y fue uno de los que ayudó a Trujillo a reconformar el ejercicio de la economía para poder empezar a pagar la deuda externa. Aquí se pagó la deuda externa 19 años antes de lo que se había pactado con los norteamericanos, incluso, algo que hoy asume una trascendencia sin igual con el nivel de endeudamiento que nosotros exhibimos. Muy bien. Ramfis, tú como aspirante a la presidencia de la República, el caso del jet set, ¿qué reflexión tú nos puedes dar de eso? ¿Y qué tú crees que va a pasar después de esto? Si ahora, o sea, se investigará el caso como se debe investigar. Mira, yo recibí una llamada muy temprano esa madrugada. Ruby Pérez, tengo que decirlo, era amigo mío, tocó un concierto incluso para el proyecto político en el 2019 allá en Nueva York, que fue muy concurrido. Perdimos muchas personas, familias directas, incluso también de parte del equipo de nosotros, el coronel que anda conmigo, perdió una prima, mucha gente conocida, o sea, fue terrible, una tragedia terrible. Un cuñado mío me llamó al otro día, es abogado en Miami, y me dice, mira, me siento muy mal, porque yo sé que eso va a quedar impune allá en República Dominicana. Y digo, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí, si no es porque el pueblo se va a revoltear, no va a pasar nada, porque aquí hay familias y figuras privilegiadas. Me llama poderosamente la atención que el abogado, que es un abogado muy amigo del presidente, incluso que fue quien me ofreció a mí la Cancillería a nombre del presidente. Disculpa, Jorge Luis Polanco te ofreció a ti la Cancillería. Correcto, él fue que se reunió con nosotros para ofrecernos la posición de canciller. ¿Qué año? En el 2020. Empezando. No, fue cuando a mí me rechazan la candidatura en febrero del 2020, fue en febrero del 2000, no, en marzo del 2020, a mí me llamaron. Yo estaba regresando de Estados Unidos y me llamaron para una reunión y ahí él me dice, mira, te están ofreciendo la Cancillería si tú apoyas al presidente desde este momento. Yo me rehúso y digo que yo no vengo aquí a aceptar cargos ni a formar parte, porque yo entiendo que aquí hace falta transformar el liderazgo. Por eso es que Ramfi no cae bien,
porque Ramfis no ha entrado en el jueguito político. Ramfis es el que viene de afuera. Ramfis, pese a pasar por el lodazal, no ha salido con una sola mancha en todo este tiempo. Pero él es una persona muy allegada al presidente. Entonces, ¿qué hace él? Renuncia para asumir la defensa del dueño del jet set. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención. Eso para mí es un montaje. El Ahora, presidente de la República dijo que no se iba a inmiscuir en eso. pero él dice que tampoco se inmiscuye en la justicia. Sin embargo, parte del proceso de negociación con los políticos de aquí es no trancarle a sus familiares y mandar a los políticos para la casa. Eso es la residencia. Aquí no existe la independencia jurídica. Y el presidente Abinader ha demostrado que él y Pinocho se llevan muy poco. Él y Pinocho son casi familia. Entonces, yo no le creo absolutamente nada de lo que dice el presidente, lo tengo que decir claramente. Pero es un acto bastante arriesgado porque, es decir, todo el mundo sabe ya que Jorge Luis Polanco tiene una relación con el presidente de la República más allá del decreto que le dio, ¿no? Entonces, en un caso como este, es muy arriesgado de que sea Jorge Luis Polanco, de tantos abogados que hay aquí en la República Dominicana, que incluso eso se pudo haber manejado bajo la mesa. Es decir, pon cualquier abogado allí y yo, Jorge Luis Polanco, tras bastidores, soy el que voy a manejar el asunto. Pero hacer esto público es como muy evidente. Entonces, muchas personas pudieran ser, mira, pero es verdad, realmente Jorge Luis Polanco no tiene esa intimidad que uno cree con el presidente de la República. Cuéntame. Lo que pasa es que es mucho más fácil porque indirectamente él dirá, no, él se separa, pero manda un mensaje muy claro cuando es una figura llegada a él. Es un mensaje muy claro. El mensaje. Claro, aquí se dice mucho sin tener que decir una sola palabra. El solo hecho de que él esté representando al presidente y tenga acceso al presidente deja mucho que decir. Pero vamos a dejárselo al tiempo y ver, ojalá, óigame, yo quisiera que realmente aquí la justicia se pudiese cumplir en ese caso y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, sin embargo, yo he dicho claramente que yo no creo que aquí vaya a pasar nada y por eso es que el abogado, que es mi cuñado, es quien ha asumido desde afuera, que fue lo que le recomendé, a las personas con ciudadanía norteamericana y los de ciudadanía extranjera, que ya hay vamos a decir, una posición jurídica que se puede aplicar siendo el dueño del jet set una persona que tiene bienes en Estados Unidos, que tiene, me parece que doble nacionalidad porque nació allá también. Entonces, ahí hay una incidencia de la justicia norteamericana donde se podría actuar. Y por eso es que el cuñado mío ha asumido, ya tiene varios casos que está manejando. Tuvieron una rueda de prensa con el grupo de abogados de aquí que está trabajando eso, porque yo entiendo que es fuera de el aquí cuñado tuyo, Ramfi, es de Silva y Silva, claro. Las personas que estuvieron varias semanas aquí buscando bufete de abogados para consorciarse, para llevar a representar a los estadounidenses. Uno de los mejores abogados en esa materia, realmente, que es Silva y Silva allá en Miami. Ellos están trabajando ese caso. A nosotros nos dieron esa información en esa semana. Obviamente sabíamos ya con quiénes habían conversado, con qué bufete de abogados dominicanos habían conversado. No lo dijimos porque nos pidieron, ¿verdad? Que no... Pero ya, sí, Ángel Loco, la firma es quien va a representarlos. Correcto. Quien ya ha dicho de que van a revisar la cantidad de muertos que parece que hay como dudas allí con eso. Sí, hay una serie de incógnitas porque los números no cuadran cuando dicen que eran 800 personas que estaban esa noche, los reportes iniciales. De repente tenemos 233 personas fallecidas, 200 personas que estaban lesionadas. O sea que hay que ver si realmente fueron 300 y pico de personas que lograron escapar en una situación así o si es algo que está tratando de encubrir. Yo creo que es importante que se conozca la verdad y ojalá que nosotros como dominicanos podamos reflexionar y decir, mira, tenemos que empezar a revisar las edificaciones, la zonificación. Tuvimos el problema de Poliplaza allá en San Cristóbal también, que eso que se quedó en mucha palabrería. Todo el mundo fue, se apersonó allá, vio la calamidad que resultó de todo eso, pero al final quedó en veremos, no hicieron absolutamente nada. Entendemos que es el momento de que la República Dominicana
pueda representar un sitio seguro de hacer negocios, que los turistas puedan venir aquí, transitar libremente, porque todo eso nos va a afectar a nivel internacional. Tenemos que tomar pasos determinantes y ya no podemos seguir perdiendo vidas así innecesariamente, porque esas muertes se pudieron haber evitado. Claro, es así. Vamos a pasar al tema que preocupa mucho a la población dominicana, es el tema haitiano y el desbordamiento de la inmigración ilegal en la República Dominicana, que ya hasta un expresidente como Hipólito Mejía, e incluso hasta un ministro activo de Agricultura, pues abiertamente dicen no, aquí dependemos de la mano de obra de Haití, haitiana, o sea, hasta esos niveles hemos llegado. ¿Cuál es tu posición y no quiero ser tendenciado, los esfuerzos que ha hecho el presidente Luis Abinader para solucionar este tema? Él acaba de anunciar 15 medidas y todo eso, las deportaciones que ha hecho, que son deportaciones de magnitudes que ni siquiera en Estados Unidos han podido lograr unos operativos de deportar a 10,000 personas en una semana. Son esfuerzos que él la muestra allí como, miren, yo estoy trabajando. Cuéntame. Mira, yo digo que son esfuerzos que ha hecho el gobierno de Luis Abinader, porque todo el mundo sabe que es una gran farsa lo que él está vendiendo. Y esa es la realidad. Aquí hay que decirle al pan, pan y al vino, vino. Y yo estoy cansado de que el presidente siga diciendo que va a hacer algo y no cumple, porque es un gobierno completamente mediático. Absolutamente nada de lo que él está diciendo se está cumpliendo, y tras bastidores están ocurriendo cosas que son altamente peligrosas. Cuando nosotros hablamos, y si me permite, porque este es un tema que me preocupa muchísimo, el Código Laboral está en el Congreso ahora frente a una posible modificación, y todo el mundo enfocado en la cesantía. La cesantía a mí no me preocupa, pero no es la preocupación principal. La preocupación principal es la modificación que le pretenden hacer al artículo 39 del Código Laboral. Cuéntame. Que ahí establece el régimen 80-20 y dice que para violentar ese régimen tiene que ser un experto científico. Es decir, si ya está copado de gente extranjera y necesitas traer uno más, pues esa persona tiene que ser un experto científico. Quieren modificarle eso y dejarle solamente la palabra un experto, un profesional. ¿Qué pasa eso? Explícalo gráficamente. O sea, mira, vamos. Dice que si tú tienes una empresa con 100 empleados y ya 80 son dominicanos y 20 son nacionales de cualquier parte del mundo. Estás cumpliendo la ley. Estás cumpliendo la ley ahí. Ahora, si tú quieres traer 10 personas más extranjeras, haitianas o demás, la modificación que ellos quieren hacer, hoy por hoy, esas 10 personas tienen que ser expertos científicos. Personas que no aparezcan en el país. Es decir, hay una zafra azucarera que está padeciendo por un insecto que se conoce en África solamente. Bueno, vamos a traer 10 expertos de África a resolver esa crisis. Eso es lo que exige la ley. Ahora, la modificación dice que tiene que ser profesionales, expertos. Expertos somos todos. Corte de caña requiere expertizaje. Construcción también, electricidad igual. Lo que le están abriendo es la posibilidad de decir, no, espérense. Esos 100 haitianos son electricistas que me ayudan. Yo no he conocido aquí electricistas dominicanos. Eso es lo que está abriéndole la puerta a la masificación, mucho más allá de lo que está. Mucho más, porque si usted dice que eso está allí ya, claro, y aún así eso no le ponen atención, imagínense, si lo quitan va a ser lo mismo. Absolutamente, entonces eso es puerta abierta, porque como está la ley hoy, como está el Código Laboral, nosotros podemos someter al 90% de los empresarios de aquí, por no decir 99%. Pero el 90% yo sé que se pueden someter por violación al régimen 80-20. Si quitan eso, 100% van a estar libres de culpa, porque todos van a poder alegar, no, estos son expertos. Estos son expertos en construcción, estos son expertos en watchman, requiere conocer cómo manejar un arma. Claro. Entonces, eso va a acabar de abrirle la puerta y le va a quitar la responsabilidad jurídica que hoy tienen los empresarios. Eso no lo puede hacer, pero eso no lo dice el presidente, ni están al tanto de eso. De hecho, a la única persona que yo escucho hablando de eso es a mí. Nadie más se ha percatado de eso, y yo he ido a no sé cuántos medios a hablar de eso específicamente. Eso es delicado, sí. Eso es caótico. Esos 15 puntos fue una respuesta a la marcha de Friusa. Únicamente fue una respuesta, y son cosas que no tienen consecuencia. Lo de las deportaciones,
Señores, nosotros tenemos pleno derecho. Lo único, ahora el presidente quiere que nosotros compartamos la culpa. Puso un pacto migratorio que quiere que todos los partidos políticos lo firmen. A nosotros lo mandamos y yo le dije que yo no firmaba esa basura. Pero Leonel parece que sí. Él puede que lo firme para quedar bien porque ahora lo han puesto en jaque mate. El presidente le dijo, yo quiero que el presidente que firmen, que apoyen. Ese pacto migratorio es una basura, número uno. Número dos, no hace falta. Las leyes migratorias están puestas, lo que hay que hacer es hacerlas cumplir. ¿Por qué no manda el presidente un equipo de inspectores a cada una de las empresas y empiezan a documentar a ver cuántas personas ilegales tienen ellos ahí? Eso es lo primero que tiene. Eso tiene que haber sido uno de los 15 puntos. Una comisión de inspectores con 700 inspectores más, que eso es lo único bueno que yo veo en esos 15 puntos, los 700 inspectores más para la dirección de migración. Lo veo positivo. Si se ponen a trabajar a como de lugar. Esa es la primera pregunta que me hago yo. Pero ¿por qué no poner un equipo de inspectores para revisar todas las empresas de República Dominicana, a ver cuántos empleados tiene y a los empresarios llevárselo preso? Porque eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Si no le damos trabajo a los nacionales haitianos, no van a tener otra opción que irse para su casa. ¿Qué pasa? Ellos cargan porque, señores, aquí pretendían pasar una reforma fiscal buscando un dinero que lo tenemos aquí bajo nuestras narices. Si nosotros deportamos a todos los nacionales haitianos, nos quitamos 500 millones de dólares que nosotros gastamos en educar a los nacionales haitianos, que eso lo dijo el propio canciller. 500 millones de 500 dólares. millones de dólares nos cuestan los haitianos en las aulas escolares de República Dominicana. Si a eso le agregamos lo que le tenemos que dar en comida, en materia de comida, si tenemos que agregarle a eso 900 millones de dólares que nos cuesta al sistema de salud, las parturientas y todos los nacionales haitianos que se valen del servicio de salud aquí en República Dominicana, ya vamos por 1.600 millones de dólares, sin entrar en lo que nos cuesta a nosotros en materia de seguridad. Porque una gran parte de los crímenes, de los actos delictivos que se cometen aquí es a manos de ilegales haitianos también. ¿Y qué le cuesta eso? El Ministerio de Interior y Policía, la Secretaría de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Eso hay que agregárselo. Ahí nosotros tenemos 2.000 millones de dólares, sin contar lo que nosotros perdemos en impuestos. Porque no es solo que le cargan al sistema, sino que lo que ellos ganan aquí lo mandan en remesa para Haití. Yo he dicho, presidente, pare la remesa. ¿Usted quiere ver cómo se van los haitianos? Pare la remesa a Haití. Pare la remesa de las familias ricas que viven aquí, que tienen su empresa allá, que le mandan dinero de allá para acá, para que su familia aquí pueda vivir. ¿Y por qué el presidente no se pone los pantalones y toma esa decisión? Le vamos a frenar hasta que no me saquen a todos los haitianos. El muro que están haciendo es un muro completamente deficiente, que no tiene más que 4 pies de hormigón y el resto una verja ciclónica. Y eso, yo lo dije desde un principio, lo van a cortar con un alicate. El presidente no le importa resolver la crisis de Haití porque había un contubernio con los demócratas de Estados Unidos, y hay que decirlo claramente, porque los demócratas desde Hillary Clinton y Bill Clinton y el gran desfalco al Estado de Haití, con todas las recaudaciones que ellos recibieron después del terremoto de allá, que está documentado, no porque lo diga Ramfi Domínguez Trujillo, eso está documentado en un libro que se llama Clinton Cash, de Albert Schweitzer, que se lo recomiendo también para que lo lean y aprendan quiénes son los demócratas en Estados Unidos, que estaban enviando fondos con la USAID, que ahí hay muchísimos periodistas y responsables de aquí que recibieron dinero a cambio de ¿qué? De vender la migración aquí, de vender la necesidad de que nosotros recibiéramos los haitianos. Ahora es que ha habido un cambio de política con el gobierno republicano que está deportando y le está diciendo al presidente, usted haga lo que tenga que hacer. Yo he dicho desde el primer momento que de los primeros pasos que nosotros vamos a tomar desde el gobierno va a ser una orden ejecutiva para sacar a todos los nacionales haitianos, a todos. A todos, los legales también. Todos. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo un fenómeno que es la suplantación de identidad de los dominicanos. Hoy estamos viendo ahora un fallo irresponsable del Tribunal Constitucional, y hay que decirlo, donde Danilo Medina le dio la gana de otorgarle nacionalidad a 32 nacionales haitianos en contra de lo que dice la ley porque no cumplieron con el protocolo, y ahora el Tribunal Constitucional dijo, sí, hay que darle la nacionalidad a esa gente. Hay que darle una nacionalidad. Entonces, aquí ha habido un patrón de irrespeto a la ley. Hay que hablar algo claramente. Desde el 1942,
existe una ley para que cualquier ciudadano del mundo se haga dominicano. Eso fue en el gobierno de Trujillo, en el 1942. La ley de naturalización todavía está en vigencia, pero exige que tú cumplas con los requisitos que establece la ley. Tú vas a los Estados Unidos y ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Jurar por la bandera norteamericana, aprenderte la historia del país. Ellos quieren saber que cuando tú te hagas ciudadano norteamericano, que tú tengas el compromiso con el país, que conozcas su historia, de dónde vienen, hacia dónde van, que quieras ser un ente productivo y quedarte ahí y ayudar a echar ese país hacia adelante. Ahora están sacando a todos los ilegales que lo que han ido ahí a cargar, a sobrecargar el sistema. Y nosotros como dominicanos tenemos que celebrar lo que está pasando en Estados Unidos porque nosotros tenemos esa misma condición migratoria, donde aquí están, bueno, ahí hay un video que me llegó hace algunos días de unos haitianos en plena calle en acto sexual, sí, para así decirlo. Porque hay que decirle al pan. Entonces, nosotros tenemos una situación gravísima aquí. Y si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, José, te estoy diciendo que en un par de años se va a cumplir lo que dijo Trujillo. Cuando él dijo, mis manos están manchadas de sangre para proteger a futuras generaciones de la invasión haitiana. Él lo dijo. Bueno, y nosotros vamos a ser nosotros vamos a ser minoría en nuestro propio país. Si nosotros no tomamos carta. Entonces, el que esté legal, que pase, no hay ningún problema, revisarle la documentación, pase. Aunque se haga por parte, pero hay que hacerlo. Y los que quieran venir a trabajar, perfecto, ¿con quién vas a trabajar? Y tener los controles para ir a chequear en esa empresa, que estén trabajando en esa empresa, y a entrar en vigor este nuevo código laboral, que se cree un equipo de inspectores para ver quién es que está trabajando y dónde. Aquí no se está cumpliendo la ley y el presidente no tiene la menor idea de lo que va a hacer, porque ahora está en un meollo. Ahora dice, los empresarios que me dieron de comer, que me ayudaron a llegar, están dando vueltas, están pululando porque quieren que yo me mantenga firme para ayudarlo a ellos. Sí. Pero por el otro lado tengo la ciudadanía que se está armando un hervedero de gente que lo que quieren es limpiar y que si no asume él su gota de responsabilidad, se le va a poner muy fea la cosa. Bien, Hipólito Mejía, que ahorita te dije que él admitió que sí, que aquí hay una dependencia de la mano de obra haitiana, incluso habló de la estrategia que Balaguer utilizaba y que eso pudiese ser una solución. Y él muy preocupado lo dijo, yo tengo amigos, yo tengo amigos que tienen proyectos frenados de 6,000 millones de pesos porque le están cogiendo los haitianos. Incluso lo dijo mi amigo Bisonó en el sector construcción. Yo le agradezco a Hipólito Mejía su sinceridad, porque yo prefiero eso que el presidente de la República que dijo que, por ejemplo, en Firuza no había problema, que ahí no había necesidad de marchar. Que ahí no había problema. Sin embargo, después de la marcha vimos cómo destruyeron el barrio Matamosquito, ¿no? O sea, un acto de hipocresía terrible, ¿no? Entonces yo prefiero esa sinceridad de Hipólito Mejía, siempre lo he dicho. Ahora bien, esta problemática haitiana, de la mano de obra haitiana ilegal, hemos identificado ya y tomando prestado esta frase o concepto que se ha vuelto de moda ahora que ganó Trump de el Estado profundo de Estados Unidos. Entonces uno como que ha identificado que los que más se han beneficiado de esa mano de obra haitiana son el sector construcción, ¿verdad? Que eso también involucra mucho al sector de turismo. Entonces porque han pasado varias cosas como por casualidad, ¿no? Varias cosas como la desaparición que vimos de esta joven estadounidense y vimos cómo todo el Estado se puso en alerta a eso y cómo se trató de que no se cubriera el asunto de una forma que afectara al turismo y se armó una campaña como que lo más importante es el turismo. Entonces ahí creo que le podemos ver la cara a uno de los representantes de ese Estado profundo, ¿no? Y que después entonces lo de Friusa, como vimos también cómo esto está relacionado a ese sector. Friusa mantiene un gueto allí que se beneficia de ese gueto, haciendo capitalismo del desastre, de la miseria del otro, ¿no? Pagándole unos precios injustos.
Y vimos entonces también lo del Jet Set, ¿no? Y sale a reducir este nombre de Frank Rainieri. Y entonces cuando empezamos a ver la historia de Frank Rainieri y todo la intimidad que ha tenido con el sistema de partido político, uno entonces dice, pero por eso los partidos de oposición ante esta crisis del gobierno no han sacado capital político de eso, porque no pueden hablar. Porque todos están dependiendo de ese estado profundo. Y usted quiere ser presidente de la República. ¿Qué usted le diría a ese sector de construcción, a ese sector de turismo que depende de esa mano de obra y que ahora no están vendiendo la solución porque cuando hablaron de la idea de Balaguer, y para mí esa no es la solución, hay que darle un papel, saber quiénes son los que están ahí, punto, contabilizarlo e incluso hasta llevarlo a su país y que vuelvan otra vez, cuando la solución son puestos de trabajo que el dominicano debería estar ocupando y que esos sectores que lo que han hecho, amasar fortuna, repartan la riqueza con nosotros, ¿no? Entonces, esa solución que andan por ahí, que, legalizarlo y darle permiso de trabajo, ¿no? ¿Qué usted le diría a esos sectores? Lo primero que tengo que decirlo. Disculpe, porque si Leonel Fernández, que sacó un 30%, está contando con esos sectores, si el PLD también está, es que todos están contando con esos sectores. Nosotros no, pero vamos a hablar de eso. Usted? Vamos a hablar de eso. Mira, para mí fueron expresiones sumamente irresponsables de Hipólito Mejía. Lo primero que hay que hablar es que Trujillo desarrolló el país durante 31 años y solamente se valió de la mano de obra haitiana para la zafra azucarera, porque los dominicanos se negaban para eso. Pero aquí se construyeron 5,000 escuelas, aquí se construyeron en 120 y pico de municipios, se construyeron la gobernación, la Policía Nacional, iglesia, la construcción de carretera, el sistema vial. Todo eso que nosotros logramos en 31 años de desarrollo, que es incuestionable, se hizo sin la mano de obra haitiana. Balaguer se empezó a valer de la mano de obra haitiana también, es correcto, pero la realidad es que jamás en la vida había la incidencia en la mano de obra que hoy representa un 72% en el sector de construcción, un 63% en la agricultura de incidencia de mano de obra haitiana. Eso jamás en la vida, y es una irresponsabilidad del presidente Mejía usar ese gobierno como referencia, porque la apertura que se le da a la migración haitiana empieza en el 1996, se agudizó en el 2000 bajo el mandato de Hipólito Mejía, se puso peor en el 2004 con Leonel Fernández y lo empeoró para rematar Danilo Medina, y ahora han sido números récord en el gobierno de Luis Abinader. Entonces, a mí nadie me puede vender sueño y decirme aquí que aquí nosotros necesitamos la mano de obra. Lo primero es que en agricultura, que es un 62%, vamos a hablar claramente, aquí nosotros solamente utilizamos un 16% de las tierras hábiles para cosechar. Es decir, que le damos nosotros 84% del territorio hábil para cosechar, no se está cosechando. Entonces, ¿qué dice eso? Que la agricultura se le ha dado la espalda. ¿Qué han hecho ellos? Abrirle la puerta a la haitianización del país. Friusa, para que estemos claros, fue una población que nace ¿de dónde? De una empresa extranjera que vino aquí a construirle los hoteles a Frank Rainieri, y lo que se valió de la mano de obra haitiana, pero eso no lo dice nadie. Eso es simple y sencillamente una teoría que lanza por ahí en los videos. Esa es la realidad. Por eso es que lleva el nombre Friusa, que era el nombre de la empresa que vino aquí a hacerle las construcciones a Rainieri. Entonces, aquí en la agricultura igualmente, lo que estamos aplicando es el que menos pueda, bueno, vamos arriba, no hay problema. Aquí yo me he reunido con grandes empresarios de la agricultura. ¿Y por qué dicen ellos que usan mano de obra haitiana? Sencillo, porque ellos necesitan 10 trabajadores de agricultura y llaman a su contacto en Haití, y que el otro día a las 9 de la mañana tienen su gente ahí, le cuesta 9,000 pesos cada uno y ellos se lo cobran al haitiano, porque abusan de los haitianos, claro, para que estemos claros. Claro. Aquí no podemos decir, no, que los haitianos, no. Los pobres haitianos abusan de ellos. Y yo no, para que estemos claros, yo no soy ni anti-haitiano, ni racista, ni xenófobo, ni nada de eso. Pero aquí hay una realidad. Como tú dices, nosotros necesitamos darle trabajo a los dominicanos.
Pero nosotros hoy por hoy nos vemos frente a la obligación primero de construir escuelas de agricultura, porque parte del plan de gobierno de nosotros no podemos enfocarnos solamente en el turismo. ¿Qué pasó en el 2020? Se desplomó la economía de la República Dominicana. Incluso el presidente se jacta, para que estemos claros, que nosotros, el crecimiento de los empleos, todavía no estamos nosotros a los niveles de empleo del 2019. Porque lo que hemos estado haciendo, agregando los empleos que perdimos en el 2020, producto del COVID. Y él se jacta de decir que está empleando, que está creciendo. Mentira. Los resultados económicos que estamos viendo es todavía parte del proceso de recuperación de la economía del 2020. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no valernos del turismo. Nosotros tenemos la posibilidad de ser un país eminentemente agrícola. Si nosotros agregamos, hacemos un esfuerzo, porque ¿cuál es el plan más sencillo? Nosotros lo que queremos hacer es renegociar la deuda externa del país, que hoy representa un 26% del presupuesto nacional. Coger ese 26% e invertirlo en el campo, en la agricultura, pero agarrar a los dominicanos, que lo más triste que tú ves, tú te vas a los campos ahora y los padres de sus hijos, que tú lo ves que están en su casa porque no saben nada de agricultura, le dicen, ve acá, ¿y tus hijos? No, yo no quiero que se me metan a la agricultura, eso no deja dinero. Porque han preferido regalarle licencias a los canchanchanes del gobierno. Lo que está pasando en la agricultura es insólito. Nosotros estamos exportando el 75% de la fruta y los vegetales que nosotros cosechamos aquí, que es muy poco, y entonces importamos para el consumo local. Sí, eso yo no lo entiendo. Entonces, en vez del presidente decir mire, tú quieres exportar, perfecto, pero lo primero es que tú tienes que cumplir con tu cuota para aquí, para el pueblo. Después tú exportas lo que a ti te dé la gana. Y con la calidad necesaria. Y con la calidad necesaria. Esto es la sobra lo que dejan aquí. Absolutamente. Entonces, aquí no hay una mentalidad de visión hacia futuro. El que ha ido a Estados Unidos o a Europa y ve esa fruta y te dice, no, eso viene de República Dominicana. No, pues yo nunca he visto una fruta así en República Dominicana. Pero, José, yo acabo de llegar hace 2 días de Europa, que estuve haciendo un recorrido con los equipos de nosotros allá, preparándonos el proceso de reorganización del partido. Y es triste, hermano, te lo digo con dolor en el alma, que la comida en España esté 50% más barato que aquí. 50% más barato que aquí. Mi hija decía, pero papi, ¿pero cómo es esto? Sí. ¿Por qué? Porque hay conciencia. Aquí el dominicano no vale nada, lo que valen son los políticos. Lo que valen son los políticos, que aquí regalan los permisos para importar cebolla, que ajo, que no sé qué, lo que sea. Aquí no le importa cumplir con el pueblo. Aquí nosotros tenemos una canasta básica que está cerca de 50,000 pesos. Eso es una calamidad, señores. Eso es algo insólito. Cuando nosotros tenemos un campo que produce lo que sea. Uno de los socios principales de nosotros es Suiza en materia de importación. ¿Qué hace Suiza? Importa todos los chocolates de nosotros, el cacao. Entonces, elabora unos chocolates fantásticos y lo mandan para acá y nosotros pagamos $20 una barra de chocolate así. Ay, carísimo el chocolate aquí. Un chocolate que hace aquí, en vez de un presidente llegar y decir, no, vamos a empezar a hacer chocolate aquí, vamos a elaborar chocolate aquí. Aquí no hay mentalidad de engrandecer el país, es de pilfarrarnos. ¿Qué es lo que podemos vender? Ahora ustedes verán ahora la tierra rara. El presidente va a buscar la forma de financiar la campaña del PRM con la tierra rara. Que si vamos a explotar. No, hombre, señores. Vamos a entrar en las tierras raras, pero antes yo quiero que tú me des tu opinión sobre unas declaraciones que dio el hijo de Guillermo Gómez, Jochi Gómez. Ese señor fue al programa de nuestros amigos Somos Pueblo y lo que dijo ahí no tiene precedente. En la historia de la República Dominicana no tiene precedente lo que dijo ese señor allí de un presidente. Y dijo tener pruebas. Y se agrava aún más cuando es ese mismo joven que está diciendo ahí, está procesado por la justicia. Entonces, a mí me preocupa el hecho de que uno le agradece, ¿no?, que haya dicho eso. Tendrá sus intereses, pero la información es extremadamente necesaria para nosotros. Pero me preocupa de que luego de esa información no pase nada. Es preocupante si no pasa nada, porque entonces es mejor que no hubiese hablado, porque normaliza esto. Y los presidentes que vengan, pero lo pueden hacer más a la clara. Entonces, tú sabes muy bien lo que dijo Jochi Gómez, ¿verdad? Explícame, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué pasa con el pueblo dominicano? Mire,
La política es un juego muy sucio aquí. Un juego muy sucio. Y hay cosas que se mueven tras bastidores que la gente no se puede ni tan siquiera imaginar. No se lo pueden imaginar. Eso que vimos en esa entrevista es resultado de un pugilato interno del PRM. No quiero hablar demasiado, pero sí le voy a dejar una pista. Disculpa, esos sillazos típicos del PRD, los sillazos entre ellos, ¿te acuerdas? O sea, es como la evolución máxima de eso, ¿no? Sí. Lo que hay que averiguar es para cuál facción del PRM trabaja Jochi. Y por eso es, como es un pugilato interno entre dos titanes del PRM, por eso es que eso no va a trascender. Porque es posicionamiento, eso es posicionamiento político. Más nada, eso es posicionamiento político, a ver quién tiene más fuerza, y que yo sé más que tú, y que sé yo cuánto. Y esa bravuconería, lo digo con cierta reserva, pero uno tiene que ser guapo, salir a hacer ese tipo de declaraciones, pero, claro, porque uno mismo se está inculpando incluso. Exacto. Se está inculpando. Eso no lo hace así arbitrariamente sin un apoyo pesado. Sí, pero lo que te dijo Ramfi, lo que me preocupa es la reacción del pueblo dominicano. El pueblo está hipnotizado ahora mismo, está adormecido con el tema del jet set, con el tema de la haitianización. Incluso, tengo que decirlo, una persona ayer me dice, yo creo que ese tema de la marcha ahora está siendo apoyada por el gobierno. Yo digo, óyeme, yo no lo dudo tampoco. ¿Tú sabes por qué? Cuéntanos. Porque eso mantiene al pueblo ahí despierto, viendo a ver cuál es el próximo evento. No, vamos a tal sitio, no, y ahora por aquí. Yo no estoy diciendo que eso sea así, para que estemos claros, pero este gobierno se ha manejado de una manera completamente mediática, que es lo que tenemos que apagar. ¿Y quién es el asesor del presidente en materia estratégica política? Un verdugo de la estrategia subversiva. Mauricio de Bengochea. El hombre que sacó del lío de Guatemala a Colón en un acto de libro, ¿ah? O sea, para la historia. Correctamente. Casi 1 millón de personas pidiéndole la renuncia al presidente de la República allí. Correcto. Lo sacó bien parado eso. Entonces, hay mucha estrategia tras bastidores que no se ven. Entonces, por eso, mira, las marchas, al final de cuentas, lograron que el presidente expusiera este discurso de 15 puntos que al final de cuentas no van a hacer nada. Porque lo que tienen que entender la gente es por medio de la política. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la política, cambiar los actores políticos, no seguir votando por los mismos de siempre, porque los mismos de siempre no van a cambiar nada. No van a cambiar nada. A nosotros nos lo han hecho imposible porque nosotros no nos hemos vendido. Si yo hubiese pactado con cualquiera, hace rato que me hubieran dejado pasar ser candidato porque ya yo soy parte del club. Aquí por eso es que nosotros nos estamos valiendo incluso. Yo tengo muy buenas relaciones con el sector empresarial. Muy bueno porque muchas de esas familias incluso llegaron a enriquecerse en el gobierno de Trujillo. ¿Usted es amigo de los Vicini? ¿Cómo lo tratan yo ustedes? Yo sé quiénes son. No, ellos... Deberían tratarlo muy bien. Tenemos conocidos a distancia, vamos a decir. No me he sentado con ellos nunca a hablar, pero yo conozco la historial de la familia Vicini muy bien y ellos conocen la mía y la cercanía que hubo y la relación que hubo durante el régimen de Trujillo. Ellos están conscientes de eso también. Pero tengo muy buenas relaciones con don Pepín Corripio, que es un gran amigo, y otros más que pudiese mencionar, pero a don Pepín yo le tengo mucha deferencia, mucho cariño, pero nosotros tenemos una relación familiar de muchos años, por así decirlo, pero trato comercial nunca hemos tenido, trato político tampoco, porque yo entiendo que nosotros tenemos una gran responsabilidad por delante y es transformar el país. Todos los empresarios van a tener el apoyo al sector privado que nunca han tenido, pero dentro del marco de un gobierno regulador, no un gobierno que es partícipe del sector comercial como lo tenemos aquí. Muy bien. Ganó Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora nosotros descubrimos, pero el pueblo dominicano descubre que tenemos tierras raras. Tierras raras que es como el nuevo petróleo ahora del mundo. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, aparentemente los recursos naturales en Latinoamérica han sido su perdición.
Si nos podemos ver el caso de Venezuela, el petróleo ha sido la maldición de Venezuela, eso ¿no? es así. En alguna vez el cobre en Chile también, ¿no? Entonces ahora nosotros, uno se pone a ver estadísticas, que a mí me sorprende lo que yo he leído ahora, de que nosotros, la República Dominicana, somos uno de los países de la región con más oro. Eso yo no lo sabía. Con más oro. Y entonces tú vas a Cotuí y tú dices, y este es el pueblo minero de uno de los países, de la región donde más oro hay. O sea, en Cotuí tú ves, bueno, mucha miseria. Entonces, ok, tierras raras ahora. Vemos cómo gana Trump, el pueblo dominicano que está al grito con Abinader por la corrupción, está al grito, como vemos, el asunto del narcotráfico, cuando se decomisa 9,000 toneladas y ellos, tomándole el pelo a la República Dominicana, dicen, eso es muestra de que estamos trabajando, cuando sabemos que es todo lo contrario. Tú no puedes exhibir números tan grandes de decomiso y presentarlos como estamos trabajando. Porque Ecuador, por ejemplo, es uno de los países donde sabemos muy bien cómo está el narcotráfico y es uno de los países que más decomisa. No sé si me estás entendiendo. Totalmente. Entonces, bien. Entonces esta gente gana Trump. Mucha gente se esperanzó en Trump, ¿ah? Mucha gente se esperanzó. Yo escuché a mucha gente decir, lo van a sacar, lo van a acusar. Gana Trump y lo primero que hacen es mandar al secretario de Estado a reunirse a puerta cerrada con Luis Abinader. Y luego de eso, y se restringió mucho, se limitó mucho a la prensa en esa reunión. Sí. En un acontecimiento que no es todos los días que viene un secretario de Estado aquí. O sea, si ahí había algo que cubrir, era eso. Se le limitó mucho. Luego de esa reunión, Marco Rubio hizo el presidente Abinader, narcotráfico, check. Excelente, un ejemplo para la región. Lo está haciendo muy bien. Es decir, lo bautizó. El proceso de cómo está tratando el proceso migratorio, muy bien, perfecto. Y luego, las tierras raras, nosotros somos los que le vamos a ayudar. A mí estuvo claro eso ahí. A mí estuvo claro lo que negociaron eso allí. Entonces, usted como aspirante a la presidencia de la República, ¿tiene que ser Estados Unidos nuestra única opción para manejar esos recursos? Y el asunto medioambiental, que también, al estar esto en Pedernales, y el presidente estar prometiéndole a Pedernales un desarrollo turístico, hizo un puerto a la carrera allí, y entonces viene esto y uno se pone a pensar, porque los estadounidenses estaban aquí desde que ganó Luis Abinader explorando eso, y nosotros no sabíamos nada. Y ese puerto de Cabo Rojo, que lo hicieron a la carrera, entonces ahora uno puede entender que eso pudiera ser el puerto de donde se van a llevar las tierras raras. Ningún desarrollo turístico allí. Y recuerden cuando se inauguró el puerto, el desastre que hubo cuando llegó el primer crucero, que las autoridades del mismo crucero, pero este puerto no está apto para esto. No, todo un plan aquí, que yo lo veo claro. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo he hablado mucho, nosotros hemos estado en un proceso de reorganización del partido, recorriendo todo el territorio nacional y contacto con la gente. Yo iba a decir que es un puerto prácticamente fantasma porque eso no ha afectado de manera positiva a los residentes allá en Pedernales. Y si habla con los residentes, dicen, no, vinieron aquí a hacer un bulto los primeros días, después nada. Y hay que recordarse que los primeros reportes de las cifras de tierras raras viene ¿de dónde? De un estudio norteamericano, de los militares norteamericanos. Yo siempre he sido partidario de que nosotros tenemos que afianzar a la República Dominicana en materia de su soberanía, pero no solo por el tema migratorio, sino el tema económico, porque el tema económico es lo que más compromete a la República Dominicana. Hay que recordarse que en el 1916, cuando Juan Isidro Jiménez
dice, no tengo cómo pagar la deuda, que fue producto de una negociación norteamericana, porque esta deuda esa deuda que se cargaba en ese momento viene del 1864, cuando Buenaventura Báez fue presidente y contrajo ese primer empréstito con Europa de 800,000 libras esterlinas, que se fue aumentando. Y la última renegociación fue con Moncáceres, donde en el 1902 le dicen, mira, te vamos a renegociar la deuda y te vamos a dar $3 millones para repartir entre la gente, porque así fue, hay que hablar claramente de lo que es la historia. A cambio, fírmanos este pacto dominico-americano, que dice que si tú no puedes pagar la deuda, tenemos el derecho de intervenir el país. Producto de ese pacto que se firmó en el 1902, en el 1916, vienen los norteamericanos y tocan suelo dominicano, toman control de las aduanas y tenían en ese momento que aprobar el presupuesto del país. Es decir, que el presidente de la República Dominicana no podía decir, yo voy a comprar este vaso sin que los gringos le dijeran, sí, tú puedes, para que estemos claros. Llega Trujillo en el 30 y en el 40 se firma el Pacto Trujillo-Hall, donde nos devuelven control de las aduanas y donde Trujillo dice, nosotros vamos a pagar esta deuda en creo que 25 años, creo que se pactó originalmente, al final de cuentas se paga en 9. Pero fíjate tú, José, que los gringos matan a Trujillo. ¿Y por qué lo matan? Mi apreciación particular siempre fue por la independencia que nosotros logramos económica bajo Trujillo. Desde la firma del pacto o la doctrina Monroe de Estados Unidos, que te dice que ninguna otra potencia puede entrar en este hemisferio, porque este hemisferio es América nuestro, para los americanos. El gobierno norteamericano siempre ha sido imperialista. Ellos te dan dinero, te ayudan cuando tienes una catástrofe, son los primeros en apersonarse, pero nada de eso viene gratis. Todo eso viene a expensa de la soberanía. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo aquí. O sea, aquí vemos un cambio en la política norteamericana de Biden a Trump, donde Trump empieza a deportar y Marco Rubio le viene a decir al presidente Abinader, deporta que nosotros te vamos a apoyar. Pero mira, tú tienes que evitar que vayan los dominicanos para allá porque lo vamos a deportar todo. Se parte del intercambio que ellos tuvieron, eso es por un lado. Pero también, como bien tú señalas, ellos vienen aquí y hacen lo que ellos quieren porque nosotros le tenemos que rendir pleitesía. Tienen una oficina para mí, insólito, tienen una oficina de la FBI que está a algunos metros del Palacio Nacional. O sea, nosotros somos un país que prácticamente somos una colonia norteamericana. La economía aquí está completamente dolarizada. Es el socio estratégico número 1 de la República Dominicana de intercambio comercial. Número 2 es Suiza. Número 3 es Haití. Para que ustedes vean el escalafón, hasta Suiza es un socio comercial más importante que Haití para nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que ponernos los pantalones y trabajar en aras de liberarnos del yugo de esa deuda para poder, y tenemos la capacidad de hacerlo. Señores, si nosotros nos enfocamos solamente en el campo, porque, ¿qué pasa? Que eso es puntual. Esa política es puntual. ¿Por qué aquí no se cosecha en la República Dominicana? Porque los presidentes de aquí no les importa a futuro. ¿Qué es lo que me va a dar dinero ahora? La agricultura no necesariamente se va a vivir una transformación en 1 año, en 2 años, que ya, una bonanza. Ellos lo que quieren es lo que se puede. ¿Qué es lo que? Nada, construir la sobrevaluación de las obras, el crecimiento. Vengan los turistas, vamos a hacer hoteles, vamos a hacer negocios, vamos a venderle el oro, vamos a venderle ahora las tierras raras. Es una visión completamente retrógrada, antinacionalista. Incluso ahora voy a hablar de un libro que lo compré ahora y lo voy a leer, y no es un espacio político porque no me ha pagado, pero de Agustín Laje, que se llama Globalismo. Estoy loco por leerlo, donde él habla del soberanista, donde la persona que está preocupada por la soberanía del país. Nosotros lo que necesitamos es un soberanista, alguien que se preocupe por el entorno dominicano, que defienda los intereses de nosotros, que le diga, a mí me importan los gringos, me importan los chinos, me importan los rusos, me importa la República Dominicana y los dominicanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para mejorar las condiciones aquí? Si nosotros nos enfocamos, olvídate de todo lo demás. La agricultura en el gobierno de Trujillo representaba un 51% de nuestra economía, del Producto Interno Bruto.
porque somos un país agrícola del campo. Hoy es menos de un 6%, 5.8% que ocupa del Producto Interno y bajando. Pese que ellos dicen que están creciendo. Aquí nosotros tenemos que hacer un reenfoque de la economía y preocuparnos por nosotros. Esa mentalidad globalista retrógrada de los gringos con los demócratas, que era, no, todos somos los mismos aquí, vamos a eliminar pasaporte. Señores, este país a nosotros nos ha costado sangre y fuego desde que nosotros decidimos convertirnos en la República Dominicana. Cuando le cedieron esta parte de la isla a Francia, que Francia se tuvo que ir por la invasión, por la rebelión de los esclavos haitianos. Tenemos que trabajar en el país y en lo que es mejor para nosotros y tomar decisiones propias con quien nosotros queremos tener relaciones. Cuba lo logró valiéndose en su momento de Nikita Khrushchev, porque ahí se empantalonó Nikita Khrushchev, ahí vino la Guerra Fría, el enfrentamiento de Kennedy con Nikita Khrushchev, donde hubo una semana de tensión. Y al final, ¿cuál fue el acuerdo? No, mira, nosotros vamos a retirar las armas nucleares. Lo que ustedes tienen que comprometerse a no tocar a Cuba. Obviamente no estoy usando a Cuba como el estandarte a seguir, porque es un país que se ha despedazado, que el comunismo ha sido un fracaso total y absoluto, pero logró independizarse de los intereses del imperialismo norteamericano, por así decirlo. No, y lo que tú dices, Rafi, del potencial que tiene la República Dominicana. Nosotros somos un país bendecido por los recursos naturales. Totalmente. La fuerza laboral dominicana es reconocida en el mundo. La diáspora dominicana, donde llega a producir riqueza. En Estados Unidos, o sea, sectores no urbanos tienen calles con nombres de dominicanos. Usted se va a Patterson, por ejemplo, y usted ve empresarios dominicanos que le dan trabajo a estadounidenses. Pero, José, no te vayas más allá de lo que es, que lo digo con mucho orgullo porque son grandes amigos de nosotros, el National Supermarket Association allá en Estados Unidos al norte. Son los mayores suplidores de comida de todo el norte de Estados Unidos, moviendo miles de millones de dólares, y el 90% son dominicanos. Con supermercado a dos manos, empresarios que han llegado allá con una mano adelante y una mano atrás. Claro. Y eso es una de las cosas que a mí me molesta. Porque dicen, no, el dominicano es vago. Mentira. No. Lo que pasa es que no le dan las condiciones para poder trabajar. ¿Por qué aquí los dominicanos no se ponen a trabajar construcción ni agricultura? Señores, porque le quieren pagar 500 pesos, que es lo que le pagan a un haitiano. Eso no es justo, porque el haitiano no paga impuestos, a dominicano le quitan impuestos, le quitan todo lo que nosotros tenemos que pagar en materia de carga impositiva, y le van a dejar sin nada, señores. Claro. No, ¿Pero qué dinero para todo el mundo? No, es lo que digo, o sea, el recurso humano dominicano es extraordinario, porque a pesar de tener décadas bajo una conspiración de un sistema de partido que conspira contra nosotros en todos los ámbitos de educación, cómo manejan la educación, la salud, conspiran para que esas instituciones no sirvan. Aquí es uno de los países donde más rentable es poner un colegio privado. Aquí abundan los colegios privados con unas tarifas que tú te escandalizas. Igual que en Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos, la misma tarifa, que es insólito. Y entonces tú dices, pero es que tú no puedes meter a un muchacho a una escuela pública, porque si tú quieres a tu hijo, coño, vas a tener que hacer un sacrificio y pagar la educación de tu hijo 2 veces. La pública, que la pagas, y meterlo en un colegio privado. Eso es una conspiración. Y no, imagínate. Pero acuérdate que el ignorante es caldo de cultivo para el clientelismo que nosotros tenemos aquí. Si tuviésemos un pueblo educado, entonces nosotros no tuviéramos el clientelismo que existe, que para comprar un bote de 500 pesos, un picapollo y un pote de romo, porque aquí no piensan con esto, sino que piensan con esto y con la barriga. Esa es la realidad. Entonces, el afán, tenemos el 4% que se luchó. Yo fui parte de esa lucha. Yo me manifesté allá en Miami, aquí también, para lograr el 4%. Porque, señores, los países desarrollados en Europa dicen que es un 8% que nosotros necesitamos en materia de educación para poder pasar de ser un país tercermundista a un país moderno, actualizado, con una clase intelectual reconociblemente desarrollada. Aquí no quieren eso. Aquí el 4% se lo roban en INAVIE, que es una de las instituciones que yo cerraría desde el primer momento, porque no sirve para nada más que para defalcar al pueblo. Aquí hay que sacar a la gente de la Barrick Gold
y buscar dominicanos que vengan aquí, comprar los equipos y nosotros hacer el trabajo que ellos están haciendo. La explotación que nosotros pagamos miles de millones de dólares para que vengan gente a hacerlo, para que se lleven todas las riquezas, es algo que nosotros debemos hacer aquí, que el oro se quede aquí. Que el oro se quede aquí. Aquí nosotros, eso de las tierras raras, para que estemos claros, las cifras que provienen de ese primer reporte determinan que con la riqueza que se puede producir ahí, nosotros logramos pagar la deuda externa de la República Dominicana. No, porque yo estoy sorprendido con ese reporte. O sea, yo pensé que eso era una equivocación porque estamos hablando de que vamos a sobrepasar a China en reserva. Eso, pero aparentemente sí. Ramfis Trujillo, muchas gracias por estar aquí. Tú lo hiciste inconscientemente para que después no digan que fui yo. No, Ramfis Domínguez Trujillo. No, Ramfis Trujillo, así te conoce todo el mundo. Así te conoce todo el mundo. Gracias, hermano. Gracias por el intercambio. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Bien. Gracias a ustedes, amigos, allí. Guarden este corte porque va a ser histórico. José Maracayo, Edwin Cruz, La Quinta Pata.